De lo que orienta. Bien. Sí, estaría Ok. bueno para tener las respuestas a las preguntas. Bien, dale, dale. Ahí pusimos para grabar entonces también. Eh, Recuerden que yo mientras comparto pantalla no puedo ver bien el chat, porque si no me tapa Bueno, esto. Así que si tienen algo yo lo importante para decir, superviso. dale, o activen los micrófonos. Bien. ¿Dudas, preguntas? ¿Quieren que vayamos charlándolo nosotras? ¿Quieren arrancar ustedes con dificultades que hayan tenido? Está bien. Natalia, sí. Natalia Olmos dice que tiene otra duda. Sos Perdón, bienvenida. que recién cuando pregunté me olvidé. En Muy un bien. momento en el texto de Archina habla de eclecticismo fácil. Sí. No entendí a qué se refería con eclecticismo. Es una chicana directamente, me parece. Sí. Eso lo van a encontrar un montón en textos de psicología, porque en la psicología hay como muchas escuelas, entonces se tiran con de todo entre ellas. Probablemente lo que estaba haciendo Archina era algo de eso. Eclecticismo es, digamos, no tener. ¿Vieron que hay mucha gente que dice, yo no me caso con nadie o no me caso con ninguna teoría? Bueno, el eclecticismo un poco es eso, tener dentro de tu mirada varias corrientes. Entonces, me parece que la forma en que lo dice Archina lo hace como crítica, como que evidentemente para Archina no se puede eso, no puede haber ese eclecticismo, porque es una forma como de no asumir ninguna teoría como propia. Yo lo entiendo así, no sé, Nati, si se te ocurre algo más. Sí, sí, exactamente, porque además lo relaciona con el aplicacionismo, que justamente lo contrario es casarse con una teoría y más allá de las condiciones externas, primero está la teoría y después la experiencia, ¿no? Como intentar meter la experiencia en esa teoría Claro. específica, ¿no? Postura ambos extremos. Eso es otra de las preguntas que está bueno para que ya podamos ir a esa, que es algo que en los finales a veces no se lo acuerdan. No sé si el año pasado no hicimos suficiente énfasis, pero es muy importante pensar el aplicacionismo que en general se trabaja en relación a la teoría de Piaget, porque Piaget hace una teoría sobre el conocimiento, pero no hace una teoría para aplicar al aula. O sea, esa es otra vuelta que hay que darle en todo caso. Y no podemos decir como, bueno, así tal cual se hizo, se va a aplicar. No significa que no podamos usar los conceptos de una teoría para pensar la escuela o para pensar el sujeto en la escuela. No es que no podamos usarlo. Lo que no podemos hacer es agarrarlo y hacer, como dice Nati, hacerlo entrar a la fuerza cuando no, digamos, no está hecho para eso. ¿Lo habían entendido así o no? ¿No habían entendido? No lo había entendido. En la página 34, al finalizar, se refiere al panorama actual de la psicología educacional. Si querés te leo el parrafito. Dale. Dale. Dice, ante este estado de cosas, la alternativa, te leo todo. Dice, los distintos y actuales enfoques que he tratado de explicar sirven, a riesgo de ser reiterativa, para afirmar lo que señala Cole al referirse precisamente al panorama actual de la psicología educacional. Ante este estado de cosas, la alternativa consiste en huir un tanto de un eclecticismo fácil, en el que pueden encontrar justificación prácticas pedagógicas contradictorias, como un purismo excesivo que al centrarse en una única teoría psicológica ignore aportaciones sustantivas y pertinentes de la investigación psicoeducativa contemporánea. Es lo que decía Nati, está criticando las dos cosas. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo práctico. Yo, la teoría con la que más me identifico es con el psicoanálisis. Pero eso no significa, a ver, más allá de que las teorías desde las que partimos las podemos pensar como los lentes, digamos. Una vez que vos ya estás casado o conviviendo con una teoría, medio que es inevitable, uno ya ve las cosas desde ese lugar. Pero eso no significa que yo desconozca que hay aportes de otras teorías
que me sirven para pensar situaciones que capaz el psicoanálisis no aborda. O que las aborda, pero me parece más interesante qué tiene para decir la psicología comunitaria. O, no sé, Terishi, se me ocurre, ¿no? Que es una autora que vamos Como a ver más pensarlo de manera más adelante. integral. Claro, Correcto. ni una cosa ni la otra, ni usar un eclecticismo que es como sacar de la galera cualquier teoría, digamos, sin pensar. Es importante eso que dice de que, o sea, si uno es ecléctico fácil o es muy ecléctico, probablemente actúe de formas como contradictorias. O sea, porque es una forma de ver el mundo en realidad, una teoría. Entonces, si yo pongo un poquito acá, un poquito allá, es medio difícil tal vez imaginar que se pueden tomar cosas de distintas teorías, pero cosas que, o sea, de distintas teorías que después tengan cierto sentido en la práctica. Si no, yo estoy haciendo un collage con agujeros, digamos, como para pensarlo. No sé si se entiende. Sí, ahora sí. Lorena Fernández dice, pero ahí mismo aclara que es para pensar a la psicología con un marco abierto e inacabado, una constante autoevaluación. Supongo que dice autoevaluación. Correcto, correcto. Todo, la forma en que nos paramos, la forma en que recortamos el mundo y lo interpretamos va a determinar la manera en que vamos a obrar. Hay que cuidar mucho el por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo cuando nos paramos enfrente de un curso y explicamos de una manera particular por qué usamos la técnica del silencio, por qué usamos volvemos a explicar, por qué relacionamos los contenidos científicos con alguna experiencia cotidiana. Eso no es porque sí, sino porque estamos parados desde una teoría, por ejemplo, del concepto de zona de desarrollo próximo, por Claro. ejemplo, que es un concepto que vamos a trabajar más adelante. Pero que lo tenemos acá en este espacio curricular. Lo que queremos hacer es decir, bueno, una manera de pensarlo es esto, tomen, piénsenlo desde esta óptica o desde esta otra. No vamos a ver todas las corrientes, pero tienen que saber sí que existen. En esos textos de la primera unidad están muy a grandes rasgos, un poco tediosos, pero bueno, nos invitan a pensar que no hay una sola manera de ver el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y es justamente como dice la compañera, que es todo el tiempo en autoevaluación, porque la dinámica, la sociedad cambia, todos los componentes se van como modificando. Lo que decía hoy una compañera, no me acuerdo quién de ustedes que participaron, que esto de la tecnología, no solamente que los niños nacen con un celular en la mano, tienen la información muy fácil, de acceso muy fácil, con el riesgo que eso conlleva o con el beneficio que eso. Saber manejar eso tiene que ver cómo lo estamos pensando y qué podemos aportar ante esta nueva realidad social, vincular también. Es una continua autoevaluación o evaluación, porque la sociedad es dinámica y es necesario ir evaluándolo y repensándolo. La idea además es poder revisar todas estas teorías porque, digamos, si uno no las conoce, igual operan. O sea, si uno no se da cuenta que trabaja desde un lugar, igual está trabajando desde un lugar, digamos. No hay no tener marco teórico, no hay no tener una perspectiva. O sea, uno siempre la tiene. Puede darse cuenta o no, pero mejor si se da cuenta porque también ahí se puede ver, digamos, capaz que esa teoría de la que uno con la que uno se siente más cómodo, con la que uno se siente representado o que son sus anteojos, puede saber que tiene un punto débil acá. Entonces acá me tengo que nutrir de otra. O sea, como que siempre es interesante que uno pueda saber desde dónde actúa para decir, bueno, acá donde está flojo, yo tengo que tener más cuidado con esto, que mi teoría no lo explica bien. Para mí, o sea, también eso es sumamente subjetivo. A ver, voy a chusmear el chat. No sé si puedo. No, no puedo. No, estaba Ah, bien. lo de la autoevaluación. Bien. Bueno, después estuvimos charlando ya sobre lo de desnaturalizar la mirada sobre la escuela. Los efectos del aplicacionismo, por ejemplo, esto ténganlo en cuenta, cuáles son. Digamos, ¿qué pasa si uno hace entrar? O sea, piensen
capaz que es muy burdo el ejemplo que voy a dar y en general yo uso ejemplos bastante sencillones, pero es como querer meterse en un jean que no te entra más, o sea, eh, es a la fuerza, digamos, no está creado para eso, o ni siquiera es como ponerle un jean a, A un a algo poquito. que tiene 3 patas, o sea, es como que no podemos hacer entrar algo tal cual como viene. No es que no se pueda usar para pensar ciertas cosas, pero así como viene, meter la teoría piagetiana, así tuc, en la escuela, que fue lo que se hizo, ni bien llegó, porque parecía como bárbara, uy, mirá todo lo que tiene para decir Piaget, que sí, es un montón, pero no era para usar así tal cual. Como, así como vino, yo lo agarré y lo usé para la escuela. Había que Hay hacer una todo un trabajo. diferencia entre lo normativo, prescriptivo, y lo explicativo, ¿sí? Una teoría nos sirve para explicar qué es lo que está pasando, pero no es que hay que obedecer lo que está escrito. ¿Sí? Nuevamente volvemos a, nos ayuda a pensar, a interpretar y a intervenir, pero primero está la experiencia, por esto que decíamos al principio, es tan particular ese encuentro de ese niño con ese docente, compañeros, aula, sociedad, instituciones, tan particular que nunca puede ir antes una teoría que la experiencia en sí. Si traemos el librito y queremos imponer ese libro que fue creado en otro contexto, en otro momento histórico, en esta situación tan particular, vamos a terminar sesgando la mirada de esa cuestión tan particular de ese niño o niña en cuestión. Bien, y después tenemos la del andamiaje que tiene que ver con lo que menciona primero Vygotsky sobre zona de desarrollo próximo y ya después viene Osubel para hablarnos de andamiaje. Eso está interesante, yo creo que no hace falta ni que lo charlemos porque me parece que es algo que pueden entender solos en el texto y que les va a servir para la práctica. Todo lo que es zona de desarrollo próximo y andamiaje es algo que eso es bastante aplicable al aula, digamos. Eso se puede ver bastante. Incluso en Lorena general son... Fernández, ¿Cómo? que Lorena Fernández pregunta justamente sobre el andamiaje, dice, eso vendría a contestar la pregunta 4 de Tenuto, ¿no? El tener un punto de partida, un andamio en el cual pararse y de ahí reflexionar y actuar. Claro, es como una estructura que te permite como identificarte o copiar, si quieras, no sé si el ejemplo más feliz es copiar, pero sí un otro que me acompañe para luego eh, interiorizarlo, que la persona pueda hacerlo de manera autónoma e independiente. Al principio siempre necesitamos de un otro que nos diga cómo o hacia dónde. Ese es el andamiaje que luego se debe ir retirando de manera progresiva para hacerle ver a ese sujeto que puede solo, que llega a un punto en que se independiza de ese andamiaje. Me parece súper interesante porque en realidad el concepto no refiere a la teoría. O sea, no piensa a la teoría como andamio, sino como a un otro, como a una persona. Pero es re interesante lo que plantea Lorena, porque en realidad sí, la teoría siempre es un andamio, o sea, siempre tiene que ser un sostén, porque uno tampoco puede existir, o sea, no puede ejercer ninguna práctica profesional sin una teoría, ¿no? O sea, tampoco podemos andar siendo a ver, o sea, uno estudia en una universidad, en un instituto, en algún lado, para tener estas teorías. No era la idea, pero me parece interesante cómo lo pensás. En realidad, el andamiaje se refiere más bien, como decía Nati, a un otro, porque parte del concepto de zona de desarrollo próximo de Vygotsky, que después Osubel lo relee y le da una vueltita, que en realidad tiene más que ver con un otro que sabe un poco más de algo y que la idea, porque por algo se llama andamiaje, digamos, ¿no? En general los nombres en psicología no están puestos porque sí, es un andamio, el andamio se saca, la idea es que después en algún momento se pueda sacar y el sujeto ese que antes sabía menos sobre X tema pueda saber más. Y esto está bueno porque lo van a ver Tengo no una clase y solo... tengo la otra. ¿Cómo? Que me juntan dos los lunes. Me parece que no está Karina, con nosotros. No sé quién sos, pero te no, convendría mutear. Karina Vidal. Ahí está. Ahí la muteé.
No, no pasa nada igual. Nos va a pasar seguido esto. En realidad, está bueno sí. porque esto en el aula lo van a ver no solo entre profe y estudiante, sino entre estudiantes, que eso está re bueno, porque le sirve al que sabe un poco más para seguir poniéndose canchero con el tema, y le sirve al que le da una mano ese que sabe un poco más. Y en algún momento se retira este y puede seguir solo el que al principio le costaba. Cuando eso se da, está buenísimo. Perdón, habían hablado y yo seguí hablando, sí. Hay alguien en el chat que dice, conocimiento construido por conocimientos previos por la interacción. No entendí, Nicole. En realidad si podré- siempre se parte de los conocimientos previos. Uno no puede pretender ir al aula como si los pibes no tuvieran nada de saber. O sea, yo digo pibes con cariño, ella me lo deben haber escuchado varias veces. No es como que uno llega al aula, ¿viste? Y los chicos, es como que yo ahora viniera, o Nati y yo, creyéramos que ustedes no saben nada de lo que es la psicología educacional, o de lo que es la psicología. Obviamente que ustedes piensan cosas antes de tener esta materia, o de un montón de temas que vamos a ir charlando y vamos a ir estudiando, que ustedes ya tienen preconceptos, que a veces están bien, a veces están mal, pero son de ustedes, los traen de la vida cotidiana y no puede uno pretender que eso no existe. Y lo más interesante de todo es que cuando estamos hablando de algo, cuando alguien dicta una clase y les va a pasar a ustedes, hablan como si el otro estuviese en el mismo lugar y nunca el otro está en el mismo lugar. Hablan sobre las mismas cosas y una misma clase dictada a 40 chicos puede ser interiorizada por estos chicos de manera totalmente distinta y todos sacarse un 10, porque la estructura cognitiva de cada uno de ellos se fue constituyendo de una manera tan particular, con historias distintas, asimilando desde distintos intereses y motivaciones nuevamente. Pero siempre se parte con el supuesto de que todos estamos hablando de lo mismo y que todos tenemos una base necesaria para profundizar un poco más en el tema. Cuando eso no pase, vamos a ver que el estudiante levanta la mano y dice, pues esto puede relacionarse con, si está muy desorientado, lo ubicamos, y si no, nos puede aportar un punto de vista distinto al del compañero que lo venía pensando desde otro lugar. Eso está genial para el dictado de la clase, cómo se piensa y los aportes que nos da la cuestión desde el giro contextualista, ¿no? La importancia que le da a lo social del aprendizaje. Hago una consulta. ¿Están viendo la de Archina ahora? ¿O siguen viendo la de Tenuto? No vemos nada. Sí, la de pará, Archina, profe. Ah, bien. Sí, te la de veía a Archina. vos. Archina. Joya. Así pasamos a Archina. No sé si Buenas alguien tardes. quería decir algo más. Yo quería hacer una consulta Sí. con respecto a la clase, más que nada. La clase, bueno, te decía como que la hora era recurrente, que se podía ingresar en cualquier momento. Quería saber más que nada a qué se refiere con eso, ya que yo entré hace 10 minutos porque salí de otra clase. Bueno, eso quiere decir que todos nos vamos, hasta que se corrija esto del Meet, que es, nosotros priorizamos como plataforma el Meet, pero no tenemos todavía la forma para grabarlo. Hasta tanto no se arregle eso, vamos a continuar utilizando el Zoom, y esta va a ser la reunión a la que vamos a ingresar. Siempre al mismo Claro. link. Claro, se llama reunión recurrente cuando el link es el mismo. Pero eso no se Buenísimo. preocupen, que si no pueden asistir, nosotros no vamos a tomar como asistencia, digamos. La asistencia de alguna manera va a ser, o sea, la regularidad va a estar dada por La participación. por la entrega, claro, la entrega de las guías o la participación en los foros que iremos alternando. Pero no les vamos a tomar asistencia porque la idea es que como nosotros después subimos los videos, que ustedes los puedan ver cuando más cómodo les quede, los que no puedan participar de las clases ahora. Claro. No, porque yo soy ingresante y bueno, me dejé anotada esta materia por cursarla y no sabía si ponerme las dos clases al mismo tiempo porque no me andaba muy bien el internet, así que entendí como recurrente como si fuesen consultas o algo por el estilo. Por eso entré tarde. No, Pido es un disculpas. concepto que nos aporta Zoom. El recurrente es que siempre que nos podemos ingresar a lo largo de todo el cuatrimestre en este mismo link, que ahí nos vamos a encontrar.
Si se te superpone lo que te proponemos, bueno, por lo menos yo, pobre Paz, es que mires los videos cuando puedas. Van a estar subidos, te va a llegar les va a llegar una notificación a la plataforma de que está subido el link. Es un sitio, aparece como un sitio. Ahí está el link y está el video que se va a ir grabando. Sí. Buenísimo, entonces. Y con Y ahí, respecto a lo que Fidel, estuvieron haciendo la hora anterior, ¿hicieron algo? Charlamos sobre el Prezi, digamos, desarrollamos el Prezi y fuimos ahí comentándolo, que es de alguna manera una especie de resumen sobre los textos o una forma de apuntalar los textos e ir a lo central, que eso igualmente lo podés ver después cuando lo compartamos. Buenísimo, entonces. Muchas gracias. ahí había una duda sobre el aplicacionismo. El aplicacionismo quiere decir que me parece muy útil esta diferencia entre hacer una teoría como algo que es una explicación de los hechos, en contraposición de una teoría que viene a obligar a los hechos a ser de esa manera, ¿no? Lo que se propone es que nos demos la posibilidad de ver a cada situación con cada uno de los componentes tan particulares de esa situación para explicar a través de la teoría y no al revés. No aplicar un librito que está escrito en otro momento histórico, con otras, no sé, con otros motivos de creación y obligar a la experiencia a entrar en esa explicación, ¿no? Es como el ejemplo que decía Paz, es querer hacer entrar un yin en un elefante. No va a poder ser, porque esa teoría no sirve para explicar ese caso. Sí, si pensamos al elefante, bueno, podemos utilizar otro tipo de teoría que sí se aboque a ese caso en particular. Lo que dice la psicología educacional es que no usemos de antemano, no nos casemos de antemano con una teoría para explicar absolutamente todo, porque eso no va a pasar. Que hago, o sea, yo vuelvo a hacer en lo mismo. No significa que no podamos usar conceptos de esa teoría para pensar la escuela o para pensar un caso, sino que no los usemos tal cual viene hecha para explicar todo. O sea, así como, o sea, hay que ponerse a laburar, básicamente. Hay que hacer laburar la teoría y moverla, sacarle lo que nos sirva, usar un poco de acá, un poco de allá a veces. No es que tal cual viene me sirve para explicar todo. Eso es el aplicacionismo, usarla así como viene y funcionara perfecta para eso. Vamos a Archina, ¿les parece? Vamos. Bueno, esto ya lo respondimos, que era lo que preguntaba alguna de las chicas, esto de lo de la sola teoría, si es un corpus teórico integral, o sea, si tiene un marco teórico único, ya decíamos que no. Después, ¿cuál es el objeto? Esto está bueno lo del objeto, que es lo que hinchábamos al principio del sujeto, que el sujeto no es como el sujeto para la escuela, sino que es el sujeto que va a la escuela, digamos. Esto que decía Nati, de que es un sujeto que además es un estudiante. Un poco el objeto es ese. Y también lo que le pasa al estudiante, ¿no? Pensemos que le estamos aportando una actividad que es la clase en sí y lo estamos constituyendo de una manera particular que no es azaroso también. En una parte del texto de Tenuto dice que, nos quedan 10 minutos, Sí. Nos dicen que la escuela no es natural, que es social y que también es un proyecto político y social. Estamos formando sujetos sociales específicos, no es azaroso lo que se elige dictar. Entonces hay que estar muy atento. El objeto de estudio es qué le estamos haciendo a ese niño y cómo, ¿no? ¿Qué le estamos aportando, cómo y para qué? Me parece que es todo ese espectro, es un recorte de una unidad de análisis un poco más amplia de lo que es simplemente que un chico tiene que responder tal cual lo dice una teoría. Ahí nos preguntan si las guías no eran para entregar. No, estas no. Nosotras les vamos a ir avisando. La de la semana que viene, que es la de Corinfeld, que es un texto un poquito más enroscado tal vez, pero es muy interesante. Esa sí es para entregar. Igualmente después se los vamos a mandar en un mail para que los que no estuvieron acá
lo sepan. Esas sí tienen que entregarlas. Lo que recomendamos, porque han habido estudiantes que se anticiparon y querían entregar estas guías de pregunta, lo que recomendamos es que esperen al dictado de la clase, porque la psicología lo que tiene es que son conceptos muy abstractos que cuestan por ahí un poco llevarlos solos, ojalá que no, pero se necesita de un andamiaje o una bisagra que le permita articular el concepto teórico y la experiencia práctica. Nada de lo que vamos a ver ahora no nos atravesó en la experiencia cuando estudiábamos o cuando vemos a nuestros hijos, sobrinos, hijos de amigas o demás, pero sí es necesario un acompañamiento de alguien que conozca de esos conceptos que parecen difíciles, pero que tienen otra implicancia en la vida práctica. Entonces, esperen al dictado de la clase para completar o entregarla, porque no Pero- es simplemente cortar el texto y pegar, es una elaboración un poco más que nos atraviese, ¿no? La experiencia. Algo importante que están preguntando ahí en el chat, dos aclaraciones. Primero, todo lo que no entiendan, o sea, recién habíamos explicado aplicacionismo y nos volvieron a preguntar. Pregunten hasta que, o sea, Bien. intentaremos explicarlo de las maneras diferentes que sean necesarias para que lo entiendan, ¿no? O sea, no tengan vergüenza ni incomodidades. Eso explicaremos mientras nos sea posible todas las veces que podamos. Y la otra pregunta es si la guía se entrega después de la clase que viene. En realidad, no. Nosotros se la subimos antes porque ustedes nos dijeron que les parecía mejor tenerlo leído el texto antes de la clase. Bueno, bárbaro. Entonces, piensen que va a ser, si hoy hubiéramos dado Corinfeld, por ejemplo, que es el lunes que viene damos Corinfeld. Entonces se entrega el otro lunes. ¿Me explico? Claro, en el aula decía... Eso es lo viejo que tenemos que borrar. Claro, se prestaba confusión y algunos compañeros habían interpretado como que se entregaban estas guías. Claro, no, eso es lo viejo que tenemos que borrar, que por cierto vamos a tener que hacer una revisión de nuevo de lo que hay, que va a ser confuso. Sí. O sea, estoy acá en el coso, en el calendario. Nosotros le subimos la guía ahora, pero en realidad la guía de Corinfeld vendría a ser de la semana del 5 al 12, o sea, el 12 se entregaría. Porque recuerden que esas guías no se responden solamente con los textos. Obviamente sí es necesario apuntalar la respuesta en el texto, pero no es solamente el texto, también es lo que se interiorizó o lo que se aprendió durante el dictado. Aparecen cosas únicas de todos los... Si ven el contenido es el mismo, no es lo mismo la clase del año pasado que esta, porque van emergiendo dudas, van emergiendo experiencias distintas que hacen muy particular este cursado. Entonces, las guías se responden apuntalado en el texto, pero en base también al dictado de la clase. Por eso no se puede entregar nunca antes del dictado. Claro. Sí, porque incluso se van a encontrar con preguntas más, bueno, igual la guía de Archina era un poquito más fácil, pero se van a encontrar con preguntas como la de Tenuto de por qué la materia de psicología educacional está en el plan de estudio de los profesorados. Eso está un poco en el texto y un poco es opinión de ustedes. Van a encontrar eso un montón. Acá en la última de Archina, si la interdisciplina les parece que puede ser favorecedora para el rol docente, eso es lo que a ustedes les parezca. O sea, hay cosas que son para hacerlos reflexionar, que no son estrictamente evaluables, sino que es para que ustedes puedan pensar, porque la idea es eso, que ustedes acá puedan pensar otras cosas, digamos. Después les vamos a Es avisar si es individual. individual o no. Tenemos que pensarlo en relación a la cantidad que sean. Creemos que no, que van a ser duplas, Sí. pero no se zarpen, o sea, solo duplas. Piensen que es evaluable, digamos, que la primera parte, como les decíamos, no va a tener parcial, unidad 1 y unidad 2, o sea que su única evaluación, su única nota, por decirlo de alguna manera, va a ser por los trabajos. O sea que no lo pueden hacer de mucho más de 2. Voy a dejar de compartir. Pregunta, no sé cómo venimos de tiempo, pero si se corta, volvemos a ingresar. Recuerden, 5 minutos posterior al corte, volvemos al mismo link. Pregunta por los espacios de consulta, ¿son únicamente las clases sincrónicas? No. No, las clases de consulta son posterior, finalizado el curso,
nos avisan quién se va a quedar y es a las 20 horas de los días lunes. O sea, utilizamos el mismo Igualmente, medio. me parece que a lo que se refiere Natalia es si pueden hacer consultas también por mail. Obvio que sí, tengan paciencia que a veces no les vamos a contestar al toque, pero sí, o sea, pueden consultar más allá de conectarse ese día. Eso es por si tienen capaz más dudas y quieren conectarse, qué sé yo. Sí, Eh, así es. Foro, Foro. yo les tomo las propuestas de ustedes porque a veces hay cosas que nosotras no pensamos y que nos viene bien que nos las recomienden. No lo habíamos pensado, la verdad, hacer un foro, pero estaría bueno porque capaz que hay preguntas que son recurrentes y pueden chequear ahí a ver si a alguien se le contestó.